de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hola, saludos, gracia y paz. Continuamos con el tema que venimos desarrollando acerca del Evangelio Eterno. Evangelio Eterno que fue anunciado en la profecía apocalíptica en el capítulo 14, que dice que será anunciado durante el tiempo de la gran tribulación. Y venimos ya durante 5 ediciones anteriores comentando lo ocurrido en la tierra, primeramente antes que la tierra fuese hecha y luego después que la tierra fue creada por el Señor. En el día de hoy vamos a tocar el tema específico que tiene que ver con Dios tiene un plan. En ediciones anteriores mostramos el momento y la razón por la cual la tierra fue hecha. Dijimos que la tierra fue creada para albergar como un lugar temporal a las huestes que se rebelaron en contra de Dios, hecho que ocurrió antes que la tierra fuese hecha. Dijimos que la razón por la cual la tierra fue creada fue precisamente para darle una habitación a los ángeles rebeldes, porque ya no podían quedarse en el lugar a donde estaban inicialmente, conocido como el monte de Dios, que fue precisamente el lugar donde estuvo el primer huerto del Edén y donde ellos fueron creados, según lo recoge el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Entonces, hemos conocido la historia de lo que ocurrió antes que la tierra y los cielos fuesen hechos. Vimos cómo después de haber sido creados en el huerto del Edén, que estaba en el monte de Dios, un grupo grande de ángeles se sublevó en contra de Dios. Estos, después de rebelarse y ser derrotados por los servidores del Dios Altísimo, que son los ángeles que habitan los cielos, fueron expulsados de aquel lugar. Entonces, Dios decidió crear la tierra para albergarles. Y este lugar fue creado, dijimos, con la misma naturaleza que los ángeles tenían. Es decir, fue creado en concupiscencia. Y hablamos de las condiciones en las que estaba la tierra. La tierra, dijimos, era un lugar terrible porque estaba en tinieblas. Las aguas prácticamente ocupaban todo el recinto de aquel momento. Estaba desordenada, estaba vacía, como nos dice el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces Dios envió a los ángeles a una tierra absolutamente incómoda y para nada en paz. Sin un lugar firme donde pisar y con un mar revuelto, picado y con olas enormes que atemorizaban al más valiente, pues no representaba un lugar que fuese acogedor para ellos. Y esta era precisamente la razón por la cual la tierra estaba en esa condición, es porque los ángeles que primeramente habían habitado en un lugar hermoso, a donde Dios les creó, que es el monte de Dios, pues habiendo sido expulsados, fueron precisamente enviados a un lugar absolutamente opuesto a la condición en la que estaba aquel lugar hermoso en que ellos habían habitado. Dios los envió a la tierra, pero Dios tenía pensado crear un castigo para ellos, es decir, Dios no podía dejar pasar esa rebelión sin que fuesen ellos pues sometidos a un ejemplar castigo que pusiese las cosas en orden. En consecuencia, Dios ideó un plan. Dios no iba a eliminar a los ángeles de una vez, no iba a borrarlos de la creación, pues esto pudiera haber sido una forma de castigarles, pero quitando de ellos toda esencia natural y viva, pues nunca experimentarían un castigo.
Entonces Dios tomó una decisión que contemplaba un castigo ejemplar. Para ello Dios expuso claramente y muy evidentemente lo que es el pecado. Por eso trajo su ley que fue dada a conocer al pueblo de Israel. Esta ley no era para ajusticiar o castigar al pueblo de Israel, sino para mostrarle a los ángeles lo que Dios consideraba y considera aún que es pecado. Entonces lo primero que Dios hizo fue exponer el pecado públicamente y en consecuencia la naturaleza de estos ángeles. Mostrar que el hombre, y también tenía Dios la intención de mostrar que el hombre sí podía eh, vencer al pecado. Luego el plan de Dios consistió en crear a un hombre diferente al hombre creado en el monte de Dios, que son los ángeles. Dios iba a crear un hombre en unas condiciones distintas. Y estas condiciones distintas evidentemente mostraban la superioridad de los hombres creados en el monte de Dios. Pero de este hombre que sería creado aquí en la tierra, surgiría uno que, habiendo sido creado en condiciones inferiores o habiendo más bien surgido y establecido su naturaleza en condiciones inferiores a los ángeles creados en los cielos, tendría la capacidad, el poder y la autoridad para derrotarles a ellos y de una vez fijar el castigo que Dios iba a hacerles probar a ellos, ¿no? El hombre creado en la tierra estaba en unas condiciones inferiores al hombre creado en el monte de Dios, pero aún así de uno de ellos lograría vencer al pecado. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Del mismo Señor Yahshua testifica. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yahshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos. Como vemos acá en este texto, el hombre creado en la tierra estaba en una condición inferior al hombre creado en el monte de Dios. Y esta condición se puede ver por lo siguiente. Primero, fue creado desnudo, en tanto que el hombre creado en los cielos fue creado con unas vestiduras extraordinariamente hermosas. Segundo, fue creado sin sabiduría, y fue precisamente la búsqueda de la sabiduría lo que causó el primer pecado. Pero los hombres creados en los cielos fueron creados con sabiduría, y la sabiduría de ellos les llevó también al pecado. Tercero, fue creado confinado, porque el hombre que estaba en el huerto del Edén no podía salir de allí. Estaba pues reservado para aquel lugar, en tanto que los hombres creados en los cielos podían viajar a cualquier lugar del universo simplemente con quererlo. Cuarto, fue creado solo, es decir, Adán no tuvo otra compañía inicialmente, excepto los animales que estaban en el huerto, pero no tenía él ningún compañero humano, digamos, pues con quien conversar. En tanto que los ángeles creados en los cielos fueron creados con una inmensa multitud que les observaba en su creación y se regocijaban delante de Dios por lo creado. Estas cuatro, al menos inicialmente, muestran la diferencia que había entre uno y otro. Ahora bien, aún a pesar de eso, Dios tuvo que hacer un trabajo adicional
para poder crear a este hombre del cual surgiría el Señor Yahshua, quien vencería a los ángeles, Dios tuvo que ordenar esa tierra que había sido creada desordenada para castigar a los ángeles. Ahora Dios iba a ordenar esta tierra, a ponerla vivible y así poder albergar a su hombre nuevo creado aquí en la tierra. Veamos. Lo primero que hizo Dios fue la luz. No el sol y la luna, sino la luz. Fue lo primero que Dios hizo y vio que la luz era buena. Y esto representó un acto muy poderoso porque anunció la victoria de la santidad frente al pecado, de la justicia ante la injusticia y en consecuencia, del mismo modo, la victoria de Dios sobre los ángeles malos, los ángeles rebeldes, quienes pues representan las tinieblas mismas. Dios hizo desaparecer las tinieblas cuando hizo aparecer su luz en el firmamento. Y esto debe ser notorio a nosotros porque esta luz, como dije anteriormente, no venía del sol ni de la luna, sino una luz, solamente una luz, pero que inundó todo y quitó las tinieblas que allí estaban. Lo segundo que Dios hizo fue sacar la tierra de su lugar. Dice la palabra, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. En estudio que hemos hecho y que hemos compartido en otros videos, vemos cómo estas aguas ocupaban todo lo conocido, iban desde el monte de Dios y llenaban todo estas aguas. Pero Dios tenía un propósito, que era hacer de ese mundo que Dios había creado un lugar vivible. Entonces lo que él hizo fue hacer un espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. El siguiente paso consistió en hacer notoria la tierra. Dice la palabra, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. De esa tierra que fue descubierta, sería sacado luego después el primer hombre, creado bajo las condiciones que ya definimos, que es el hombre de la tierra. Lo siguiente que Dios hizo fue crear un material sobre la tierra. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Los árboles y sus diferentes variedades traen la verdad de Dios incorporada en ellos. Ellos dan fruto, y estos, como alabanza, son presentados delante de Dios. Así pues, todo árbol con buen fruto es como los hijos del reino, agradables delante del Padre. Pero, si no tienen fruto, o el fruto es malo, son como los hijos del maligno. Por ejemplo, el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así pues entonces que los hijos de Satanás, que son el árbol malo, nunca darán un buen fruto, un fruto que sea agradable para Dios. Ellos, dice, serán cortados y echados en el fuego, es decir, serán llevados al infierno. El día y la noche. Dios conocía la situación del mundo. Por un lado,
estaban los ángeles que habían sido enviados a la tierra y que desatarían toda su maldad sobre ella. Pero por otro lado estaría la generación santa, concebida antes de la fundación del mundo, a quien Dios enviaría como peregrinos y extranjeros y que surgirían desde Adán. También conocía Dios que en el huerto surgiría una generación de hombres que no sería descendiente de Dios y que tendría el sello de la maldad sobre ellos. En consecuencia, Dios sabía que habría día, es decir, luz clara, que significa la santidad, la justicia y la verdad, pero que también habría tinieblas, que son el símbolo del pecado, la injusticia y la mentira. Por ello Dios creó la noche y el día para indicarnos a nosotros que la situación de vida en la tierra se repartiría entre los hijos de la luz que hacen buenas obras, cuyo Dios resplandece sobre ellos, y los hijos de las tinieblas, cuyas obras son oscuras. Pero lo importante de esto es que en esa noche, en esa oscuridad por causa del pecado, hay una luz que resplandece en los cielos, que es la luz del Señor Yeshua. Y hay unas estrellas que acompañan a esa luz que resplandece, que son los santos de buena voluntad, los que han hecho las obras correctas y justas, que también tienen una luz que emitir, y esa luz es precisamente las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana de ese día. Posteriormente, Dios siguió trayendo la verdad sobre la tierra y decidió que de las aguas saliese la vida. A partir de ellas son creados los peces y las aves. Y esto es realmente notorio y hermoso, porque tiene un gran simbolismo, ya que ni los peces ni las aves pudieron ser destruidas durante el diluvio que ocurrió sobre la tierra. Luego ocurre algo. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. De último, Dios impone que la tierra produzca vida, y dice la palabra de esta manera: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ya estaba Dios por terminar el orden de la tierra. Dios estaba ordenando la tierra para recibir al hombre que él iba a crear. Por eso lo último que él creó fue al hombre. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y como hemos dicho en otras oportunidades, Dios dijo esto porque sobre la tierra había un hombre que había sido manipulado genéticamente, que tenía la imagen de los satanes. Este hombre no sería parte de la salvación de Dios y ocuparía el lugar que las tinieblas tienen como símbolo sobre la tierra. Entonces, a partir de este hombre surgió el Señor Yeshua, el Salvador nuestro Señor y Redentor, quien, estando en una condición inferior a los ángeles, es decir, a los hombres del monte de Dios, sin embargo pudo vencer el pecado, pudo vencer la muerte,
resucitó, se sentó a la derecha del Padre, pero cumplió el más grande objetivo, que fue tomar el libro, el rollo que Dios le entregó cuando Él subió después de la resurrección, le entregó el libro y en ese libro estaba la sentencia definitiva de los satanes. Él les venció, Él ganó la batalla. Por eso Dios trajo, lo primero que trajo cuando empezó a crear, a ordenar la tierra fue la luz, porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Bien, así Dios pudo iniciar su estrategia y su plan para vencer a los satanes. Dios te bendiga.